Buenos días, Dios les bendiga. En este inicio del mes de octubre tengo el honroso privilegio, pues voy a estar compartiendo devocionales en esta semana junto con mi esposa también. Ella también va a estar compartiendo unos mensajes de parte de Dios, de estudios devocionales de acerca del Evangelio de Mateo. Bueno, quiero dar un dato curioso, quizás algunos no sabían, pero tomen apuntes ahí si desean y ojalá también tengan la Biblia en la mano, ¿sí? El mensaje que se esté compartiendo ustedes comprendan de que es bíblico, que hay que ir y acceder a la palabra de Dios. Bueno, el Evangelio de Mateo es dirigido o escrito y quedó impregnado en el canon sagrado. Tuvo el honroso privilegio Mateo de escribir en los rollos, en el canon sagrado, que es la Biblia, y es dirigido mucho hacia el pueblo judío. Lo otro también es que el Evangelio de Marcos es muy dirigido hacia los romanos, y el Evangelio de Lucas es dirigido mucho hacia el gentil, el extranjero, y el Evangelio de Juan es dirigido específicamente a la Iglesia Universal, a la Iglesia de Cristo. Pero hoy nos vamos a centrar eso en un Evangelio que tiene que ver mucho y es dirigido hacia el pueblo judío, pero también tiene mucha comprensión y entendimiento para que nosotros podamos entender el mensaje exegético de la palabra acerca del Mesías, el Jesús, el Cristo, el Salvador. Entonces vamos a ver acerca del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18 al 24. Voy a leer con la autoridad del Señor. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, vamos a hablar específicamente de tres propósitos que nos dice este contexto bíblico acerca del nacimiento de Jesucristo. Vamos a entrar en un contexto. Antes de que el evangelista Mateo hablara del nacimiento de Jesucristo, ya él había hablado de la genealogía de Jesús. Habló del pacto de Abraham, del linaje de Abraham, llega David, y de David habla acerca del Mesías, el Cristo, de dónde viene y proviene según el linaje de la carne Jesús, porque Jesús era judío y necesitamos comprender eso. Luego que habla de la genealogía de Jesús, habla de este acontecimiento del nacimiento de Jesucristo que acabamos de leer, en donde hay tres propósitos muy bonitos, y por eso es importante estudiar estos devocionales. Vamos a iniciar hablando de Jesús para que esta semana entendamos el por qué y para qué vamos a hablar de acerca de Jesús. El primer propósito es el nombre llamado Jesús. En el versículo 21 dice que su nombre será llamado Jesús, le dijo el ángel a José, y porque él salvará a su pueblo de sus muchos pecados. Por eso nosotros iniciando dije que el Evangelio de Mateo fue dirigido mucho hacia el pueblo judío. Por eso dice aquí que el ángel le dijo que él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí vemos algo muy importante. Jesús, el Cristo, el Salvador, el Redentor, él evidencia a Mateo y deja escrito en el canon sagrado del evangelista Mateo un acontecimiento. El primer acontecimiento es que iba a ser llamado Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser llamado Jesús, que es el Salvador. Y lo segundo que vemos aquí es que él deja en este contexto bíblico claro que Jesús iba a ser levantado como príncipe redentor de Israel. Y es muy importante entender esto,
Por eso dice, Él salvará, le dice el ángel a José, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Segundo propósito que vemos aquí es el nombre llamado Emanuel, que fue profetizado por Isaías. Emanuel traducido es Dios con nosotros, y eso lo evidenciamos en la escritura cuando dice que Dios, siendo Dios, Jesús, no estimó ser en forma de Dios, no estimó ser en forma de Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó de sí mismo, se humilló y se hizo hombre como nosotros, y estando en condición de hombre, estuvo en medio de la humanidad. Por eso el nombre de Emanuel, Dios con nosotros, nos deja una claridad de que aún siendo Dios, Jesús se manifestó a la humanidad, Dios con nosotros, para llevarnos a un plano espiritual y enseñarnos de las buenas nuevas de salvación y del plan de salvación por gracia a toda la humanidad. Eso es algo muy importante para tener en cuenta. Pero también el tercer propósito y último que queremos hablar es que la palabra de Dios es inerrante, se cumple, es eficiente, es suficiente, es poderosa, es fiel. Lo que se había dicho en el sueño por el ángel Gabriel, que es el ángel mensajero de Dios, que le permite a José darle una directriz aparte de Dios acerca de Jesús, se cumplió. También se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, que Jesús iba a ser llamado Emanuel, Dios con nosotros. Él estuvo en medio de la humanidad, dándonos a conocer por la gracia ese plan de salvación. También se cumplió. De hecho, el estudio bíblico dice que todas las profecías que se hablaron de Jesús fueron cumplidas en los evangelios, en los 4 evangelios, el evangelio de Mateo y los demás, evidencian de que todas las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento acerca de Jesús se cumplieron en Jesús, aún su muerte y resurrección. Entonces es muy importante entender esos 3 propósitos. Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? El por qué fue llamado Jesús, salvará a su pueblo del pecado. El Mesías, el Cristo, el Redentor, Él es el único y salvador suficiente. El segundo propósito es Emanuel, Dios con nosotros. Se evidenció hace más de 2000 años atrás que Él, estando en condición de hombre, siendo Dios, se manifestó a la humanidad. Y el tercer propósito es muy claro, que la palabra de Dios es suficiente y es inerrante y se cumple. Hoy queremos iniciar con este estudio devocional porque vamos a iniciar a hablar acerca de Jesús de una manera muy profunda y hermosa, como nos permite el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Creo que mi esposa mañana va a compartir acerca del Evangelio de Mateo un poco más, y esta semana nos vamos a sumergir en ese Evangelio tan hermoso. Bendiciones.